Cociente Animal. Con el economista Germán de Agosto. Bueno, el momento de economía suena tremendo. Le vamos a explicar por qué se cierra el país. Vamos a entrar en el default y todas esas cosas alarmistas que escuchamos en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. El tiempo está contado. Hay un tercer video que está circulando ahora, sí, que es de hordas. Hordas bajando. En helicóptero de la Torre. Sí. Hordas bajando. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? El economista Germán. Primero lo que vamos a escuchar es este video. Se trata de la cadena Telesur un pequeño informe, hablando sobre la situación de la deuda uruguaya. La República Oriental del Uruguay está en apuros porque se está enfrentando al mayor déficit fiscal de las últimas 3 décadas. Necesita más de 2.970 millones de dólares de financiamiento para este año por cuentas públicas verdaderamente ahorcadas. El camino elegido por el Ejecutivo de momento es emitir deuda para pagar deuda. Según el reporte trimestral de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía, para salir del agujero, la República Oriental buscará colocar 2.050 millones de dólares en títulos públicos que se suman a los más de 1.717 que emitió en 2016. Pedirá también 550 millones de dólares a organismos multilaterales. Usará 200 millones de sus reservas internacionales y otros 170 provendrán de otras fuentes. De acuerdo al informe, el país tiene que cubrir este año pagos por 1.492 millones de dólares en intereses, 1.338 por amortizaciones, y 120 millones de déficit primario, entre otros gastos. El déficit fiscal cerró en 2016 en 4% del PIB, el peor en 27 años, lo que superó el 3,6% que esperaba el gobierno de Tabaré Vázquez, que ya comienza este año con ciertas medidas de austeridad, con una subida de los impuestos personales. La República. Bien, Germán, ¿todos los datos en este video son correctos? Todo es correcto. O sea, más allá de la música incidental. Sí, la música apocalíptica. Hay un tono alarmista y hay una sopa de números importantes, pero en realidad, si vas, lo que hace la muchacha de Telesur es describir el reporte de deuda de la oficina de deuda que emitió en enero. Listo. O sea, vamos a meternos con el tema de deuda entonces, Uruguay. Nos metemos. Si quieren, primero hacemos una previsión respecto a, porque también habla del déficit fiscal. Perfecto, dale. Al final, cuando hablamos de deuda, es la contracara de ese déficit, o sea que en lo que tiene que ver con deuda ahí tampoco se equivoca. Efectivamente, el cierre de 2016 fue el peor registro en 27 años, fue un déficit de 4% del PIB y es un déficit mayor al que estaba previsto en realidad, y probablemente nos pongan a la deuda en una trayectoria que es ligeramente insostenible o insostenible, y ahí es donde hay que hacer ese lazo. ¿Ligeramente sostenible? ¿Dijiste? No. Insostenible. O insostenible. Ligeramente insostenible. O sea, vamos a discutir ahora después sobre la trayectoria de la deuda. Eso es sumamente importante. Cuando decís trayectoria de la deuda, ¿qué querés decir? ¿Hacia dónde va la deuda? ¿Cómo evoluciona el ratio de deuda sobre el producto? Perfecto. Y ahí depende muchas estimaciones que vos consideres, porque al final depende de qué va a pasar con la deuda, depende de qué va a pasar con el producto, y también incide, por ejemplo, qué va a pasar con el dólar, porque vamos a ver que está denominado en dólares. Bien, o sea que hay un montón de componentes que dependen de las estimaciones que se tomen, pueden suponer una trayectoria hacia abajo, constante o creciente. Bien, ¿por dónde querés arrancar? ¿Por dónde hacemos el camino? Entonces vamos a ordenar así. Dijimos que todo lo que tiene que ver con el video es correcto, en lo que tiene que ver con la parte fiscal. De hecho, lo que omite decir, si se quiere, para después vamos a ver cómo hacemos el balance, es que en realidad el déficit fiscal probablemente hubiese sido peor si no se hubiese tomado las medidas que se tomaron entre 2015 y 2016, ahí no estoy hablando del ajuste fiscal que entró a regir en el 2017, sino de ese ajuste puente que tiene que ver con el no traslado de la bajada del petróleo al precio de los combustibles, tiene que ver con el recorte de las inversiones y tiene que ver con el aumento en términos reales de las tarifas públicas. Bien, si no se contraía de ese lado... Si no reaccionaba la política económica mediante ese tipo de medidas, que en realidad es como un ajuste fiscal de mala calidad. ¿Cuánto peor hubiera podido ser el déficit? ¿Está calculado eso? Parecido al 5 que al 4%. Opa. No obstante, en la rendición de cuentas del año pasado estaba previsto un déficit de 4,3%. O sea que en realidad el gobierno ya había abierto el paraguas y 2016 iba a ser un año de déficit alto.
Entonces, lo que vamos a discutir hoy no es ese déficit fiscal, que es algo que ya existe, es un déficit que está, y aparte que se ha discutido sobradamente en los últimos meses. Lo que vamos a discutir hoy es la contracara de ese déficit, que es la forma en que lo financiamos. Perfecto. O sea, que eso es lo que nos mete en la segunda parte del video, cuando lo que hace es enumerar cuál es el flujo de fondos previsto para la deuda del gobierno central en el 2017. Esto es, qué es lo que tenemos que financiar en concepto de intereses, amortizaciones y déficit primario, y cómo lo vamos a hacer. Mediante endeudamiento, mediante uso de reservas y mediante desembolsos de organismos multilaterales. Eso es básicamente lo que hace. Bien, y ahí está como que la preocupación o el tono, yo qué sé, alarmista, que esto ganó en las redes sociales. No, es mucho lo que tenemos que pagar este año y no sé de dónde lo vamos a sacar ni cómo. Y si lo logramos pagar, vamos a quedar peor porque vamos a estar más endeudados, bla, 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 bla. Tal cual, ¿no? Tal cual. Ahí hay lo que tenemos que tener en consideración es el déficit está y la forma de financiarlo. Todas las formas de financiar ese déficit tienen consecuencias macroeconómicas que son negativas. Ahí ella en un momento dice emitir para pagar más deuda, emitir deuda para pagar deuda. La otra alternativa que se puede hacer para financiar el déficit es, por ejemplo, emitir dinero. Eso es básicamente lo que pasaba con Argentina, que no tenía acceso al mercado de capitales porque estaba en default. Sí, cubrís tu deuda emitiendo dinero a costa de una inflación. Claro, aumenta la oferta de dinero, la demanda en realidad de dinero no tiene por qué aumentar. Vos estás aumentando la oferta de dinero para cubrir ese déficit, o sea que en realidad hay un desbalance entre la oferta y la demanda y eso se traduce en un problema inflacionario. Claro, Uruguay no va a tomar ese camino. No, lo que está haciendo Uruguay, que es lo que básicamente comenta ella, es justamente seguir financiándose mediante el endeudamiento, que es lo que vamos a tratar de discutir hoy. Perfecto. ¿Cuál era una tercera alternativa? No, bueno, ahí si querés, por ejemplo... ya hubo alternativa de subir impuestos. Por el lado impositivo, claro, subiendo impuestos. Eso es otra forma. Pero ya se quemaron eso. Y bueno, ahí está toda la discusión que también es compleja de qué tanto margen hay, aparte de justamente la ficha que se juega en el 2017. De ahí a que sea suficiente. Digo, esa discusión no está saldada. Por algo ahora el sector del Frente Amplio pretenden seguir subiendo impuestos, ¿no? O sea, tal cual, eso es simplemente porque este año vamos a tener esa rendición de cuentas de venida en discusión presupuestaria. Pero en el caso de Uruguay, para financiar este déficit durante el 2017 va a apelar al endeudamiento. Pero no es algo atípico, toda esa enumeración de datos y ceros y millones y miles que dice no es algo que llame la atención por sí mismo. Entonces la idea de hoy no es enfocarnos en ese flujo de fondos para 2017, que es básicamente lo que ella comenta, sino ver un poco más amplio cuál es la situación de la deuda uruguaya parados a diciembre de 2016, que por lo menos hasta donde tenemos datos. Bien, ¿cuál es la situación de la deuda uruguaya? Y ahí tenemos una parte más romántica y con notas más positivas, y después un matiz que hay que hacer con lo que ha sucedido en los últimos años. Perfecto. Que es consistente con todo el otro deterioro que hemos visto a nivel macroeconómico. Voy a decir que la parte más romántica o positiva, por decirlo de alguna manera, ha sido el manejo de deuda desde el año 2013 en adelante. Efectivamente. Cuando vamos a la parte de cuál fue la gestión de deuda después de la salida del 2002, lo que vemos es que la gestión de la deuda pública logró avances sustanciales en términos de la reducción de vulnerabilidades financieras para la economía uruguaya. O sea, después del canje del 2003, Uruguay profesionaliza el manejo de la deuda pública. Ahí es cuando crea la Oficina de Gestión de Deuda, que es la que hace el reporte que cita Telesur. Y entre los logros principales que tuvimos entre el 2000, o sea, en realidad los podemos extrapolar hasta el 2015-2016, simplemente que sobre los últimos años hemos tenido un deterioro de todo. Pero antes que empezara el deterioro, los logros principales se pueden numerar básicamente en 3, ¿no? 3 o 4. Sí, son capaz que sí, 3 o 4, 5, son un poquito más. Lo que otra previsión que tenemos que hacer es varias previsiones, ahora que lo pienso, ¿no? Por un lado, ella habla de la deuda del gobierno central, no habla de la deuda de todo el sector público consolidado. O sea que ahí estamos dejando de lado la deuda de las empresas públicas, la deuda del Banco Central de Uruguay. Perfecto. Y la deuda de los gobiernos departamentales principalmente. El gobierno central igual es un 75% de la deuda pública. Un 75% de la deuda pública más o menos. O sea que, y eso es sobre lo que ella se enfoca, o sea que ese es el universo que vamos a discutir hoy. Bien. Lo otro es que presentado así, en miles de millones, cuando son magnitudes tan grandes, uno pierde la perspectiva y nos cuesta dimensionar qué tan grave es 2.000 millones, 1.700 millones. Entonces, lo más útil y para analizar ese tipo de cosas es, por ejemplo, expresarlo en términos del PIB, del Producto Interno Bruto, que es lo que producimos en un año. Perfecto. Ahí aparte nos da una pauta de cuál es el esfuerzo productivo que hay que hacer para honrar esas obligaciones. Bien. Entonces, vamos a seguir a partir de más con datos en términos de producto y no tanto en miles de millones de dólares para no perder un poco la perspectiva. Y lo otro es justamente lo que dijimos de que cuando hablamos de deuda no solamente importa el nivel, qué tan alta es la deuda en términos del producto,
importa también la trayectoria, cuál es lo que se espera, hacia dónde va ese ratio de deuda sobre producto. Y también es muy importante el perfil de la deuda. Sí, ¿en qué moneda está, por ejemplo? ¿En qué moneda está? ¿A qué plazos está? Si está a tasa fija, a ¿cuánto tasa interés flotante, paga? ¿Cuánto interés paga? Entonces, la mirada conjunta de todas esas dimensiones es lo que en definitiva te da la pauta de qué tan sólido o vulnerable es la posición financiera de un país. O sea que en lo que sí vamos a ir dimensionando todas esas Hechas áreas. estas precisiones, arranquemos. Entonces sí, vamos con los logros. Sí. Ahí, para empezar, lo que tenés... O sea, con los logros del 2003 hasta que básicamente se empezara a deteriorar un poco. Sí, a partir del 2003 ya empiezan a subir y empieza a deteriorarse todo, pero seguimos comparativamente bien si lo miramos en términos históricos. ¿Cuáles fueron esos logros? Y por un lado tenés una reducción importante del ratio de deuda sobre el PIB. Bien. Eso es en términos brutos y en términos netos. Una precisión, cuando hablamos de la deuda en términos brutos, nos referimos a todas las obligaciones, en este caso del gobierno central. Cuando hablamos de la deuda en términos netos, a esas obligaciones le sacamos los activos que tiene el gobierno central. Bien. Esa es una segunda predicción que hay que hacer. ¿Qué serían las reservas? Serían las reservas. Son los activos que tiene el gobierno central para afrontar esas obligaciones. Bien. Entonces, en términos de nivel, ha habido una reducción significativa del ratio de deuda-producto entre el 2003-2004 y el 2015. De hecho, pasó cerca de, en lo que tiene que ver con el gobierno central, del 70% más o menos en 2005 a 37% en 2013 y ahí empezó a subir y ahora estamos cerca del 50%. O sea que la deuda pasó del 70% del PBI al 37% y en los últimos años subió hasta 50 más o menos. Sí, hasta 50,1, que es donde estamos ahora, y eso es lo que tiene que ver con la deuda en términos brutos, o sea, todas las obligaciones que tiene que afrontar el gobierno central en este caso. ¿Cuánto es 50%? Otra cosa que también cuesta y ahí le respondo la inquietud a Jorge. Por ejemplo, la deuda bruta del gobierno central de Japón es 250% del PIB. Bien. Después tenés en segundo lugar Grecia, aunque ahí es un caso, porque ya sabemos... Muy particular, sí. Pero si pensamos en Estados Unidos, ese ratio es más o menos del 110%. Si se quiere, países con una disciplina extraordinaria, como puede ser Alemania, tiene una deuda casi del 70%. Singapur, que es otra economía emergente que ha volado, tiene una deuda de 106%. O sea que el ratio uruguayo es bajo Y cuando lo miras comparativamente, en realidad... Mira, ayer justo a raíz de esa inquietud bajé todos los datos del Fondo Monetario y ordené todos los países, más o menos del 1 al 180 es el universo, y Uruguay quedaba en el puesto número 91. O sea que, y si lo miramos después, que si nos da el tiempo vamos a hacer alguna precisión respecto... Estamos a mitad de tabla. Mitad de tabla. Y si lo miramos respecto a nuestro grupo de pares de calificación, que si nos da el tiempo nos podemos meter en eso, estamos un poquito flojos, pero no quiere decir que descendamos. Bien. Sigamos, avancemos porque tenemos que ir con poco tiempo. Segundo punto, sí, acá el tiempo es... Segundo punto es, hay una acumulación importante, muy importante, de activos. Ahí es lo que tiene que ver con los activos que tienen para hacer frente, básicamente, a reservas. Entonces, a 2016 son más o menos 2.500 millones de dólares. Y eso más o menos te cubre un año de servicio de deuda. Básicamente lo que ella comentaba de lo que iba a hacer para 2017. O sea que Uruguay tiene un manejo de la liquidez que le permite absorber shocks internacionales. O sea, hay un manejo conservador de la liquidez que tiene el gobierno central. Eso es otra fortaleza importante que se ha consolidado en la última década. Después tenemos una cosa no menor que es la desdolarización de la deuda. Cuando arranca el periodo, y acá estamos sacando 2002, donde la situación aún más grave, pero si contamos de más o menos 2005, el 90% de la deuda del gobierno central estaba en dólares. Moneda extranjera. Principalmente dólares. Sí. ¿Hay alguna otra cosa? Ahora ese ratio pasó ahora está en 55, pero llegó a estar en 45 en el 2013. ¿Por qué es importante eso? Bueno, pensemos en 2002. Cuando el tipo de cambio se duplica, la carga de la deuda también se dispara, efectivamente. Entonces, siempre es bueno no tener deudas en la moneda en que vos no tenés ingresos. Exacto. O sea que es importante la estrategia de dolarización y ahí tuvimos que casi que se redujo a la mitad la proporción de deuda en moneda extranjera. Por otro lado, también tenemos en lo que tiene que ver con el riesgo asociado a las tasas de interés. Otro tema muy relevante en la coyuntura actual, donde estamos viendo que se va consolidando esa normalización monetaria en Estados Unidos, que es una forma elegante de decir Estados Unidos va a subir las tasas de interés. Ahora Uruguay tiene un 94% de su deuda a tasa fija. O sea que en realidad, si las tasas suben, la deuda que ya tenemos no va a subir. No cambia. Efectivamente, sumamente tanto de lo de la desdolarización como de la deuda cobran importancia mayor ahora en las condiciones actuales. El otro tema es el perfil de la maduración. Es qué tan para adelante tenemos pateada la deuda.
En el 2004, más o menos, el promedio de maduración de la deuda, o sea, cuántos años faltaban al vencimiento en promedio, era de 7,4 años. Sí. Entonces, si nos paramos en 2005 y pensábamos en los próximos 3 años, un 33% de la deuda nos vencía en esos 3 años. Y mirando un año, teníamos un 16% de la deuda que nos vencía ese año. Perfecto. Aparte en un ratio de deuda-producto que era mucho más alto. Ahora tenemos el doble de maduración promedio. Pateamos para adelante. Eso no quiere decir que estamos haciendo una apología del endeudamiento, ni mucho menos. Simplemente que si pero vamos tenés más a deber, plazos. es mejor patearlo para adelante y tener más holgura para enfrentar Claro. eso diferido en los O sea próximos. que se duplicó de alguna manera nuestra holgura, porque si antes era un 16% de la deuda que teníamos que pagar en un año, ahora es un 32%. Ahora lo que tenemos es, todos esos datos eran para 2005, ahora lo que tenemos es una maduración promedio más o menos 13,8, 14 años. Si nos paramos un año para adelante, solamente se nos vence un 5% de la deuda. Bien. Ese es el 5 que contrasta con el 16. El 5 con el 16. Es perfecto. confuso el tema de números, pero Sí. también si querés comparar el 33 ese, que era cuánto nos vence en los próximos 3 años, ahora es un 16% de lo que nos vence en los próximos. O sea, Bien. tenemos una de las maduraciones más mejores en términos internacionales. Eso. Hemos visto hasta acá la parte positiva. Efectivamente, nos quedó una que es que en realidad pagamos menos tasa. Y pagamos Porque menos la tasa. percepción de riesgo asociada a todo lo anterior es menor y entonces el mercado nos exige una tasa menor, nos cuesta menos endeudarse. Ahora veamos los puntos sobre los cuales deberíamos preocuparnos, ¿no? En la situación actual de la Sí, deuda. hay que mencionar también ahí que el corolario de todo lo anterior fue que en 2012 Uruguay recuperó el grado inversor que habíamos perdido en 2002, producto de todo eso. De su buen manejo. De su buen manejo. Y de hecho, en algunas calificaciones estamos 2 escalones por encima del grado inversor, o sea que nos podrían recortar y todavía seguiríamos teniendo grado inversor. Perfecto. Entonces, ahora vamos a lo que empezó a suceder del 2013, 2014 para adelante. Ahí ya la economía ya había ingresado a una nueva fase del ciclo económico, ya no crecía las tasas que crecían en los últimos años y de forma concomitante varios desequilibrios se han profundizado. En lo que tiene que ver con la deuda tenemos un deterioro que tiene que ver con tanto el nivel como la trayectoria, como el perfil. Todas las cosas que discutimos previamente se deterioraron levemente. Eso no quiere decir que sea un riesgo latente, sino que hay que mirarlo con cuidado. Por ejemplo, eso es por lo que se hizo el ajuste fiscal, básicamente para evitar que la deuda entre en una trayectoria divergente, o sea, que este ratio aumente el de deuda-producto, o sea, que el esfuerzo productivo sea mayor. Entonces, se corrigen las finanzas públicas para evitar que ese ratio aumente y de esa forma preservar ese grado inversor, preservar todos esos logros que se habían consolidado del 2004 a esta parte. Bien, ahí tenemos que, va a haber que cuidar el tema, las cosas que empeoraron son Tenemos un aumento del nivel. aumento del nivel, o sea, Pasamos en relación al PBI. Exactamente, el ratio de deuda-producto, tanto en bruta como neta, aumentó. Pasó del 37% en 2013 al 50%, aumentó 13 puntos. Debemos más. 12 puntos porcentuales, sí, el nivel aumentó. Sí. La trayectoria, ahí lo que decíamos al principio, ¿no? Ahí depende qué supuestos tomes para otro conjunto de variables que le pegan a la trayectoria, pero sin duda que está en una trayectoria peligrosa y eso fue lo que justificó el ajuste fiscal. Bien. Y lo que está atrás de toda la discusión sobre en qué tanto peligro corre nuestro grado inversor. Y lo otro es que, como dijimos, la desvalorización fuimos para atrás, teníamos 45% de la deuda en moneda extranjera, ahora tenemos 55%, eso pasó entre el 2013 y el 2015. Lo mismo, los plazos de maduración, que habíamos dicho que habían aumentado, cayeron marginalmente, todo muy marginal, y también se redujo, pero incipientemente, la cantidad de deuda a tasa fija. Es una situación más compleja, ¿no? En términos Sin duda, generales. consistente con todo lo que está pasando. Pero es un poner las barbas en remojo, no salir gritando desnudo por la calle, la deuda, la deuda, la deuda. Tal cual. Básicamente creo que la intención de hoy era bajar un poco el tono alarmista que tenía el video, a pesar de que todos los datos que manejaba eran correctos, y hacer un repaso de lo que había sido toda la gestión de la deuda de 2000 a esta parte, 2002 a esta parte, con esa predicción que tiene que ver con ese deterioro macro que signó los últimos años. Bien, y este financiamiento que se va a hacer, vamos a decir, este año para cumplir con las obligaciones va a ser a través de endeudamientos. Bueno, que es, el grueso es endeudamiento, hay otra parte que es el uso de reservas y hay otra parte que es el desembolso de organismos multilaterales que tiene Uruguay, líneas de crédito contingentes. Perfecto. O sea que eso es básicamente. O sea que va a ser seguramente que emitir deuda, un crédito que ya tiene con organismos multilaterales y parte usar reservas. Sí, básicamente eso es el flujo de fondos. Eso es lo que ella describe en el video. Perfecto. Entonces, no sé cómo estamos. Y cerramos por ahí, Germán, bastante claro, ¿no? O sea, cómo fue un poco evolucionando la gestión de la deuda desde el año 2003
hasta el 2013, que es cuando empiezan las señales de en deterioro. 2013 ya empezamos ¿no? y ahora a 2016 ya vemos que varios de esos indicadores, tanto lo que tiene que ver con el nivel, como lo que tiene que ver con la trayectoria principalmente, como lo que tiene que ver con el perfil de plazos, tasas y moneda, ha tenido un deterioro marginal, todo es Ahí marginal. está. Bien, Germán de Agosto, gracias.